Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estudiantes de noveno grado? Me alegra poder saludarlos. El motivo de este video es porque pues he decidido cambiar un poco la metodología de este periodo. No trabajaremos videollamadas, trabajaremos estos videos tutoriales sencillos, rápidos sobre la guía, porque pues no vi mayor interés en las videollamadas. Sé que había mayor conectividad y los estudiantes no se conectaban a tiempo. Entonces, con el fin de solamente retroalimentar, daré estos videos para contextualizar brevemente. Las dudas, preguntas, inquietudes, recuerden que las podrá atender en el horario de atención de 8 a 12 y de 2 a 4, de lunes a viernes. Recordarles que es fines de semana y festivos, no hay atención, eh, sobre todo por las llamadas. Si ustedes desean dejar alguna inquietud, la pueden dejar a cualquier hora en el WhatsApp, pero serán atendidas estrictamente en el horario de atención, a no ser de que yo fuera de ese horario de atención aún esté trabajando y pueda responderlas. Sí, que quede claro eso. El correo electrónico también será usado, recuérdenlo muy bien. Entonces esos tres canales los emplearemos para poder estar en constante contacto. A continuación proyectaré la guía de trabajo para que la tengamos presente. Ahí está en la pantalla y pues quienes solamente están escuchando este audio, por favor presten mucha atención. Como ustedes saben, es la tercera semana de clases, del 10 al 14. Tienen 5 días para hacerla. Esta guía fue construida para una semana. La pueden hacer es brevemente, no requiere tanto tiempo, tanta disposición, pero con el fin de que la hagan a conciencia, por favor. Realícenla solos, porque el periodo pasado fue bastante, o sea, fue difícil estar discutiendo con muchos estudiantes a cada rato por los plagios. Ustedes son los que se engañan y se exponen además a una mala nota. Realícenla solos, a conciencia. Si tienen alguna duda, estamos para atenderlos los profesores, en mi caso particular. Pero por favor, esfuércense. Este es un proceso educativo que pues desafortunadamente no podemos seguir llevando presencialmente, pero ustedes son los que van a aprovechar esto si se esfuerzan. De lo contrario, ustedes son los que se afectan. A nosotros como profesores no nos afectan porque nosotros cumplimos con dar, otorgar. Nuestro sueldo llega normalmente, si ustedes se esfuerzan o no se esfuerzan. Pero la invitación a que ustedes valoren este proceso. Bien. Como ustedes pueden ver, la llamo segundo semestre porque el tercer y el cuarto periodo están unidos ahora. No va a ser tercer periodo y cuarto periodo separados, sino la segunda mitad de este año la vamos a trabajar como un solo periodo. Por eso la llamo segundo semestre. Eh, Leeré rápidamente qué es lo que dice la actividad. Realiza la lectura 1 y responde las preguntas 4 y 7, presentes al costado derecho del texto. Entonces, como ustedes pueden ver, en la segunda página hay un recuadro que dice Gustavo Rojas Pinilla. Eso no lo hagan, por favor. Eso no lo hagan, eso venía dentro de la guía, pero ese cuadro no hay que hacer nada. Ustedes comienzan desde la actividad 2, después de eso hay una cosa que dice lectura 1. Desde ahí comienza el trabajo de ustedes. ¿Listo? Entonces deben leer el texto. La violencia bipartidista en Colombia. ¿Sí? Al costado derecho siempre hay información complementaria. Léanla también, por favor. ¿Sí? Y sumado a eso, vamos a ir leyendo toda esa información y respondiendo las preguntas. Vamos a hablar entonces del contexto político. Vamos a dar un salto en el tiempo de lo que veníamos desarrollando porque habíamos hablado de la primera mitad del siglo XX, de los primeros 20, 30 años del siglo XX. Vamos a dar un salto de 1930 a 1940, 1950. ¿Sí? Un periodo fundamental para ver si logramos como que retomar la historia de Colombia, tan importante que es conocer, desde un acontecimiento que yo diría que hasta el día de hoy ha determinado la política de nuestro país. ¿Cuál? La violencia bipartidista que se vivió durante la mitad del siglo XX y que nos acompañó durante la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1940-50 hasta nuestros días. Bien, yo me atrevo a afirmar que esa violencia mutó, cambió. Comenzó como violencia bipartidista y se transformó en violencia guerrillera, se le sumó el narcotráfico y hasta el día de hoy nos tiene como estamos, como uno de los países en el mundo más violentos. Tristemente esa es nuestra realidad. Entonces tenemos que entender para ver por qué es que hoy en día estamos hablando de procesos de paz,
de BACRIM, de diferentes grupos guerrilleros como el ELN, como las FARC, disidencias de las FARC, que no son lo mismo las FARC, comprender esa dinámica de violencia política en el país que sobreviene desde la violencia bipartidista, por lo menos si lo hablamos recientemente. Vamos a leer eso, vamos a ver cómo el Partido Liberal y el Partido Conservador se vio inmerso en una nueva deslegitimación y por ende en unos nuevos actos de violencia que llevaron a prácticamente poner en jaque de nuevo la democracia y la institucionalidad del país. Bien, entonces leerán todos cifras, cualquier duda me la preguntan. En la imagen ustedes pueden ver el mapa político del país y cómo era que estaba organizado en la gran mayoría de los casos territorialmente, el país dividido en dos bandos, liberales y conservadores. Liberales en su gran mayoría hacia el occidente del país y conservadores hacia el oriente del país. Bien, entonces, después de hablar del Bogotazo y de todo eso, vamos a la pregunta 4, que está en la página 5. Dice, un día antes de su muerte, el Diario del Pacífico señalaba a Gaitán de ser simpatizante del comunismo. ¿Cree que esto fue un motivo para no invitarlo a la 9ª Conferencia Panamericana y peor aún, ser el motivo de su magnicidio? Este tipo de señalamiento ocurre actualmente. De un ejemplo. Recordemos que en política hay dos tendencias básicas, ¿sí? Los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Los partidos de derecha, como ya les había comentado, por favor, me permiten un momento y ya continúo explicando. Bien, continuamos con la retroalimentación. Les pido 1000 disculpas en este corte. Entonces, como les decía, un día, retomo la pregunta. Un día antes de su muerte, el Diario del Pacífico señalaba a Gaitán de ser simpatizante del comunismo. ¿Cree que esto fue un motivo para no invitarlo a la 9ª Conferencia Panamericana y peor aún, ser el motivo de su magnicidio? Este tipo de señalamiento ocurre actualmente. De un ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? El texto habla de una de las figuras que ha sido la figura política, quizás la figura política más importante del siglo XX de la historia política de nuestro país, ¿sí? Su muerte, como él bien lo decía cuando le pedían que por favor se cuidara porque pues sabía que tenía enemigos políticos, él decía que el pueblo lo iba a cuidar, que si él fallecía, las aguas de la violencia política del país se sacudirían por 50 años. Pues eso dice la hija de Jorge Eliezer Gaitán, que aún está viva, y esta es la hora, y vemos que eso no ha cambiado. Vemos que toda esa violencia política que estalló con el famoso Bogotazo, que fue la muerte del 9 de abril de 1948-49, de Jorge Eliezer Gaitán, 49 creo que fue. Vemos cómo cambió eso y cómo desencadenó. Entonces, desencadenó una violencia. Entonces, volviendo a la explicación, hay partidos de derecha y partidos de izquierda. Esa es la postura básica política. La derecha tradicionalmente se caracteriza por defender un orden establecido. Es decir, que debe haber unas personas que sean las que manden, otros los que sean gobernados, que debe haber unos privilegiados, ¿sí? Dentro de toda dinámica política no se puede creer que todos puedan recibir las mismas oportunidades, ¿sí? Que debe haber unos que trabajen para que los otros, que son privilegiados, los gobiernen y administren adecuadamente las cosas porque parten de que económicamente nunca va a haber los recursos suficientes para todos dar una buena o excelentes condiciones. La derecha tradicional siempre defiende el orden establecido y, por ejemplo, la derecha tradicional que se terminó convirtiendo en el Partido Conservador colombiano fue la derecha que no quería perder los privilegios que tenían después de la independencia, heredados de la tradición colonial, ¿sí? Como lo hemos explicado. Es decir, quienes eran hijos o descendientes de los primeros españoles que llegaron y asumieron grandes privilegios no querían, junto a la Iglesia Católica que tenía sus privilegios, aunque en esta época creo que ya había perdido muchos de los que había heredado colonialmente. Y la izquierda generalmente son pensamientos reformistas, son pensamientos que consideran que no necesariamente debe haber un orden establecido que discrimine a todo el mundo, es decir, más que discriminar,
que el orden que debe haber debe ser un orden más incluyente, no tan piramidal, donde sean unos pocos de arriba que se beneficien, sino más horizontal, que se puede brindar oportunidades a todos por igual, independientemente de su condición, sexo, religión, creencia, etcétera, etcétera. Hay derechas radicales y hay izquierdas radicales. Dentro de la postura de izquierda, que era la del Partido Liberal de aquel momento, las posturas más radicales del liberalismo rayaban con un movimiento ya comunista, ¿sí? ¿Cómo así comunista? ¿Qué quiere decir comunista? Es una postura política, ¿sí? Una doctrina política que defiende que no debe haber propiedad privada porque la propiedad privada lo que hace es generar injusticias sociales. ¿Cómo así? Ejemplo, una postura comunista dice que el dueño de todas las propiedades debe ser el Estado y uno debe tener más allá, no puede tener más allá de lo que necesite. Así como resumiéndoselos a grosso modo, porque después es más allá de eso, pero los voy a resumir. Ejemplo, yo soy una persona que máximo necesito una casa para mi núcleo familiar, ¿cierto? Entonces, como familia solamente necesitamos una casa. Yo necesito un sueldo básico para sobrevivir y más allá de ese sueldo que me permita adquirir mis cosas, no necesito más. Necesito un vehículo de transporte, no necesito más. Es decir, la postura comunista dice que todos debemos trabajar mancomunadamente para que todos tengamos oportunidades, para que todos podamos recibir salud de calidad, educación de calidad, pero en contraprestación no tenemos, entre comillas, lo que sí plantea el liberalismo y los conservadores, el derecho a la propiedad privada. Si yo quiero tener una, dos, tres, cuatro, cinco fincas, no puedo tener ese derecho porque todas las propiedades son del Estado. Y el Estado es el dueño, nosotros solamente trabajamos para ellas y la producción se reparte entre todos el bienestar social en general. Es una postura comunista que rayaba un poco con, es una izquierda radical, no necesariamente el que sea liberal es comunista, partamos de ahí. Pero el que es liberal pues sí defiende muchas veces que el Estado debe hacer todo lo posible para que ese bienestar general, esa comodidad, ese acceso a servicios básicos, fundamentales y derechos, cobije a todos. Entonces, ahí viene un aspecto que es la economía. ¿Qué hacer con la economía? ¿El Estado debe regularla o el Estado debe permitir que sea una economía libre? Los conservadores tienden a decir hoy en día que la economía debe ser una economía libre, en la que hay un libre mercado, porque es muy curioso, los conservadores antes no proponían eso, pero desde que beneficia sus derechos privilegiados, ahora lo defienden. En cambio, los liberales, pues, defendían también un libre mercado, pero ya posteriormente unas posturas liberales más radicales no estaban a favor del libre mercado porque lo que buscaban era un libre mercado sí, solo si el Estado lo regulara para permitirle el bienestar general de la población. Ejemplo, hay varias personas que venden naranjas, ¿cierto? Entonces hay un gran productor de naranjas y en vez de venderlas, digamos que valen a 400 pesos la unidad, pongamos un precio caro. Por la libre competencia, entonces comienza uno a bajar el precio más y más y más y la termina vendiendo a 10 pesos. Los otros no les sirve venderlas tan baratas porque al venderlas tan baratas se perjudica y no tienen la capacidad de ganar, entonces terminan quebrando y el que las vendía a 10 pesos, como ya no tiene contrincantes, las vende más caras. Ese tipo de problemáticas de la economía, en donde dejar que la economía se regule libremente puede afectar la estabilidad o el bienestar social del pueblo, las posturas liberales tienden a no defenderlas, entonces proponen un Estado económicamente fuerte que regule, un actor económico, ¿bien? Gaitán era de esa postura, de un Estado regulador, un Estado fuerte, más que comunista socialista, pero muchos lo rayaban como comunista, porque Gaitán sí defendía la propiedad privada, pero una propiedad privada con límites que el Estado le impusiera, no una propiedad privada como la del comunismo que prácticamente está totalmente abolida. Bien, eso lo explico a grosso modo a partir de la temática en cuestión, ¿sí? Pero vemos que en ese momento tan políticamente álgido, habían acusaciones de parte y parte. Los liberales acusaban a los conservadores de fascistas, es decir, de ser una élite que desprestigiaba a los demás y que ignoraba y que discriminaba. Y
los conservadores acusaban a los liberales de ser comunistas, es decir, de querer implantar un modelo político que además desde el aspecto religioso iba en contra de la Iglesia Católica. Entonces, eso había muchos factores. Bien, entonces, la pregunta, después de esta breve contextualización, ¿cree que esto fue un motivo para no invitarlo a la novena conferencia panamericana y pero aún ser el motivo de su magnicidio? ¿Cómo así novena conferencia panamericana? Ustedes van a leer en el texto que el día que fue asesinado Gaitán, estaban representantes y presidentes de todos los países de América fundando lo que hoy en día es como la ONU en América, es decir, la OEA, la Organización de Estados Americanos, una organización que reúne a todos los países de América, que intenta ser un intermediario de todas las problemáticas de nuestra región. El día que desafortunadamente asesinaron a Gaitán, estaban reunidos en la Casa Nariño, en el Capitolio Nacional, todos los gobernantes de América, desde presidentes y altos dignatarios, secretarios de gobierno, ministros, etcétera, de todo nuestro continente. A Gaitán no lo invitaron, parece ser que unos dicen que fue por sus posturas, otros dicen que no, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen eso? Leyendo el texto podrán decir que sí, que no. Sí, lo discriminaron. No, no lo discriminaron porque eso ya es creatividad de ustedes. Bueno, siguiente pregunta. ¿Este tipo de señalamiento ocurre actualmente? Tienen que mirar dentro de la política actual. Sí, han ocurrido casos en donde alguien por pensar una u otra cosa ya es tildado de comunista, por ejemplo, de guerrillero, por ejemplo, en nuestro debate actual, de paramilitar, por ejemplo. ¿Sí? Que esas son como las acusaciones que normalmente vemos en los medios de comunicación y en redes sociales. Que porque yo digo que estoy a favor, por lo menos toquemos un tema muy fuerte que está hoy en día. El expresidente Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es, si yo me muestro a favor de lo que está ocurriendo en este caso por Álvaro Uribe Vélez, entonces soy un guerrillero, soy un comunista necesariamente. Si yo me muestro en contra de lo que está ocurriendo con Álvaro Uribe Vélez en este momento, pues hablen con sus papás, que ellos les pueden explicar mejor. Soy un paramilitar, soy un fascista necesariamente. Entonces, ahí ustedes tienen que entrar a argumentar. Les doy el ejemplo de Álvaro Uribe porque es la figura, para nadie es un secreto, que es la figura, no me atrevo a equipararlo como Gaitán, por, bueno, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Pero hasta el momento, durante el siglo XXI, es la figura política más importante que ha tenido nuestro país. Eso nadie lo puede negar, ¿sí? Entonces, lo que está viviendo Uribe judicialmente es un buen ejemplo de esta pregunta, de cómo uno puede caer en falsos señalamientos. Pueden usar ese ejemplo para responder esa segunda parte de la pregunta. Bien, con eso contextualizo ese cuarto punto. Voy con el quinto punto. El quinto punto no es una pregunta, es información. Léanla, por favor. La séptima pregunta. El eslogan de la campaña de Gaitán a la presidencia era por la restauración moral y democrática. ¿Qué pretendería restaurar Gaitán si hubiese llegado a la presidencia? ¿Se podía aplicar su eslogan hoy en día en la situación actual de nuestro país? Entonces esas son preguntas ya muy literales del texto. Yo debo mirar, leer todo el texto y entender qué proponía Gaitán, ¿cierto? ¿Qué quería restaurar? Él dice que hay que restaurar algo, moralmente, comenzando por ahí, ¿sí? Dice, ¿se podría aplicar su eslogan hoy en día en la situación actual del país? Ustedes tienen que mirar cuál es la situación actual de nuestro país. Hay un orden, hay unas instituciones, hay problemáticas. ¿Qué problemáticas hay? ¿Se puede traer ese eslogan para la problemática actual? ¿Cuál es problemática, profesor? Pues pobreza, corrupción, desempleo, conflicto armado, narcotráfico. ¿Será que la Colombia de hoy en día tiene problemas diferentes o en algunos casos son semejantes a los que este señor Gaitán ya estaba afrontando en aquella época? Bueno, tienen que leer, muchachos. Si no leen, va a ser muy difícil. ¿Ven? Entonces, los dejo con eso, por favor. Cualquier duda, como ustedes ya saben, tienen toda la semana para realizarla. Ya les hablé de mi horario de atención. En la guía está establecido, mi correo también está, mi WhatsApp ya está. Los que desean dejarla presencialmente saben que en la papelería Maja o la Interrapidísimo lo pueden dejar, que de hecho son pocos, pero por favor déjenlo bien presentado. Yo no recibo cuadernos,
que quede claro porque no me comprometo, porque después si no alcanzo a calificarlo, si se pierde, no, eso es un problema. Mejor en hojas bien diligenciadas, ya sea en blanco, en cuadriculadas, pero bien presentadas. Bueno, que quede eso también claro. Quedo atento a sus preguntas, inquietudes, estudiantes de noveno grado. Les deseo lo mejor con esta actividad. Espero que estén muy bien.